volvemos y abrigados porque la verdad es que el clima está fuerte, está intenso. La ciudad de La Paz pasa de invierno a época de lluvias. Qué mala suerte, ¿no? No hay ni días de sol. Esta mañana estaba bonito, pero bueno, se puso. Segunda media hora del programa, permítanme hacer referencia a un tema que a todos nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué pueden haber hecho los partidos de izquierda como para que una población madura democráticamente, porque por lo visto, como decía un hombre muy sabio, el pueblo cambia más que los líderes? Este hombre sabio decía eso. Y el pueblo ha cambiado en el Brasil y ha votado en un 46% por un hombre de extrema derecha. ¿Quién realmente es Jair Bolsonaro? Es el material que tengo, que lo vamos a ver para luego arrancar la discusión. El capitán retirado Jair Bolsonaro se presenta como un outsider en la política brasileña. Sin embargo, ocupa un curul en el Congreso desde 1991, donde actualmente ejerce su 7º mandato como diputado federal. Promete un gobierno eficiente, pero su carrera muestra logros escasos. Durante sus casi 30 años como diputado, solo 2 proyectos de su autoría se convirtieron en ley. En Brasil, sus partidarios afirman que habla con franqueza, sus detractores que es proclive a los exabruptos. Muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas, homofóbicas, machistas y misóginas. Bolsonaro menosprecia la violación, justifica la brecha salarial entre hombres y mujeres, defiende la pena de muerte, la prisión perpetua, el trabajo forzado para condenados, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años y el control de la natalidad como herramienta para combatir la pobreza. Férreo defensor del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, dedicó su voto a favor del impeachment de Dilma al comandante Ustra, que fue condenado por torturar sexualmente a las guerrilleras en la dictadura. Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff, por nuestra armada, por Brasil y por sobre todo por Dios. Mi voto es sí. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños, hartos de los escándalos de corrupción y de la violencia de los últimos años. Absolutamente machista, totalmente homofóbico. Declaraciones que hablan de temas que ya se suponía que los habíamos resuelto como sociedad en este siglo XXI. Yo decía el Trump latinoamericano. ¿Tú qué opinas de Jair Bolsonaro? Bueno, yo realmente estoy muy preocupado porque creo que va mucho más allá de Trump. La propuesta que tiene Jair Bolsonaro es tremendamente derechista, si cabe todavía la palabra en pleno siglo XXI. Correcto. Porque el continuo izquierda-derecha un poco que está en este momento en interdicción. Pero es tremendamente extremo lo que está proponiendo. Sí. Y creo que es precisamente el hecho de haber propuesto cosas extremas lo que ha logrado consolidar más bien el voto de la derecha en el Brasil. No creo que le haya restado mucho a la izquierda, otra vez, utilizando este continuum izquierda-derecha. No creo que le haya restado nada. Lo que ha pasado es que la derecha se ha conjuncionado y la izquierda se ha fragmentado. Ok. Entonces, sí ha recogido esta tremenda polarización que existe en el Brasil históricamente hablando. El Brasil es un país de tremendas contradicciones desde su propio nacimiento. Sí. Tiene una enorme población afrodescendiente que ha marcado el transcurrir del tiempo desde que era imperio el Brasil hasta que se convirtió en república y obviamente desde que en la década del 50 comenzó a participar dentro de la vida republicana y democrática del Brasil. Cierto. Entonces, ese tipo de contradicciones realmente las estamos viendo reaparecer. Lo que nos hace, obviamente, consultarnos a nosotros mismos como sociedades, ¿qué tanto hemos avanzado en los últimos 20, 30, 50 años? ¿Hemos aprendido realmente lo que significa la república? ¿Hemos aprendido lo que significa ser demócratas? Pero esto sería, en todo caso, un voto castigo, ¿no es cierto? Un voto castigo a... Y yo te formulo la pregunta, 46% yendo a la segunda vuelta.
O sea, este señor va a ganar, no hay por dónde perderse. Le faltan 4 puntitos para poder... con una yapita. Con una yapita. Con una yapita. Ningún candidato en el Brasil antes, en una primera vuelta, ni Lula, ni Dilma habían alcanzado tal porcentaje en una primera vuelta. Entonces, realmente, o sea, a ver, ¿qué votó al pueblo? lo que está de moda en América Latina, Verónica, es el voto anti más que el voto pro. Cierto. Yo no creo que el 46%, la totalidad de ese 46%, haya votado por las cualidades de Bolsonaro. O la propuesta. Claro, porque haya sido machista, porque sea homofóbico. Yo estoy seguro, y además si tú haces ya el desglose electoral que se ha hecho en el Brasil, muchos negros han votado por Bolsonaro, muchos gays han votado por Bolsonaro, ¿no? Entonces, claro, de repente eso te hace dar cuenta que un ratico, la idea es no votar por las características y el discurso de un candidato. No es a por quién voy a votar, sino por quién no voy a votar. ¿Por quién no voy a votar? ¿A quién voy a castigar? Exacto, voto ¿A castigo. quién voy a decir anti qué? ¿No? Y yo creo que el voto de Bolsonaro es un voto anti-lulismo, anti-izquierda, anti una lógica de manejar el poder en el Brasil en el último tiempo. Ahora, yo no estoy un poco de acuerdo con Jorge cuando dice ha habido esta polarización y no, hay una volatilidad electoral marcada. Si tú ves la diferencia con los demás candidatos, es una diferencia abismal. Tú tienes a Bolsonaro con 46%, tienes a Haddad que tiene 26%, 29%, ¿verdad? Y tienes ahí la gran concentración del electorado. Tienes un tercero que no alcanza al 11% y Marina Silva, que es lo más cercano a la izquierda, tiene 1%, sí, 1% de votación. Le ha ido como la guerra. Eso significa que ha habido un desplazamiento, una volatilidad electoral de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Eso significa que Bolsonaro, ¿no? ha concentrado indudablemente una volatilidad electoral de un sector de la población que estaba hastiado de la forma en la que estaba manejada el Estado. Y eso dicen todos los artículos de prensa que se han presentado este fin de semana y desde la semana pasada que ha sido la elección, que el pueblo estaba asqueado y hastiado de la corrupción, y esta es la respuesta. Lo terrible es que estamos jugando a eso, porque Macri no será una extrema derecha, pero también tiene eso, Estados Unidos, ahora él. O sea, ¿qué está pasando? Nos ha desagradado tanto las izquierdas que se han presentado en los continentes. Lo que estamos presenciando en realidad es el hecho de que nuestra propia cultura política, cultura americana quiero decir, no solamente sudamericana o latinoamericana, sino americana en general, experimenta estos movimientos pendulares tan pronunciados aproximadamente cada 20 años. Y estos movimientos pendulares hacen que las poblaciones asuman posiciones diferentes en el lapso de una generación. Sí. Y lo que nos demuestra también una falta de consecuencia con nuestra propia cultura política, si es que nos lleva a cuestionarnos si es que realmente en Latinoamérica tenemos ideología política, las ciudadanas y los ciudadanos. No estoy hablando de la élite, no estoy hablando de los partidos políticos, del las pueblo, fuerzas políticas. sí, de las calles. Las ciudadanas y los ciudadanos no tenemos en realidad una consistencia ideológica o un pensamiento político que vayamos a defender buena parte de nuestra vida o toda nuestra vida. Seguimos presenciando cómo es que se desenvuelve la coyuntura y reaccionando a cómo es que evoluciona la coyuntura. Otra cosa que a mí me preocupa tremendamente es el hecho de que todos estos resultados están intrínsecamente ligados, los resultados que tenemos en Brasil, los resultados que tenemos en Chile, los resultados que tenemos en Argentina, están intrínsecamente ligados a procesos judiciales que están en curso. Es decir, y obviamente la mediatización de esos procesos judiciales. Entonces las personas están viendo a través de los medios de comunicación un choque y contrachoque en el ámbito de la justicia, dentro del poder judicial, que está teniendo un efecto negativo y nocivo acerca de su percepción, no solamente del ámbito político, sino de todo el sistema. Y eso nos puede llevar a un quebrantamiento de los sistemas políticos en América Latina o en América en general, muy peligroso. Entonces tú estás diciendo que estos procesos no están concluidos, pero la gente ya los ha juzgado y ha dado por hecho que esta gente es así, que esta gente es corrupta y que por eso está optando por el otro lado. ¿Eso dices? Y yo voy un paso más allá. Yo creo que las personas, las ciudadanas y los ciudadanos, estamos pensando que ir a la urna es como dar like en Facebook.
y que obviamente mañana será otro día y ya le podré dar like a otra persona. No es así. Uno cuando va a la urna tiene que vivir con las consecuencias 4 o 5 años. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta como ciudadanas y ciudadanos, de que nuestro voto no es un like, no es un me encanta, no es un me gusta, sino que es una decisión de vida que va a afectar a nuestra familia, va a afectar a nuestro barrio, va a afectar a nuestro país en los próximos 4 o 5 años y de repente más. Entonces, tenemos que ser consistentes con aquello con lo que votamos. Totalmente. ¿Con quién estamos votando? ¿Por quién estamos votando? Pero por sobre todas las cosas, ¿por qué estamos votando? ¿Qué programa está ofreciendo la sigla política por la que estamos votando? Exactamente, es que esta gente se va a cargar un Bolsonaro durante 4 años a la espalda, un hombre con esta visión. Escuchaba yo uno de sus conceptos: no te he violado porque no te lo mereces. Era una mujer, es retrógrado desde todo punto de vista. Y claro, ese sujeto va a estar 5 años en el Brasil. Pero, yo pienso que, a ver, vamos a poner el parangón de Trump, ¿no? Sí, sí. Bucólico. Porque en los hechos Trump no ha podido hacer nada de lo que ha dicho. Ni el muro. Es verdad, no, así de sencillo. O sea, ¿pura boca? Pura boca. Mi vida, este es ex militar. No, pero lo que pasa es lo siguiente, Verónica. El poder primero te obliga a centrarte, ¿no? O sea, puedes Siempre mantener elementos discursivos muy radicales y demás, pero te obliga a centrarte. Primer elemento, ¿no? Qué alivio. Yo ya haciendo seguimiento a la campaña electoral, a la cual Bolsonaro no pudo hacer mucho protagonismo porque la gran parte se la pasó en el hospital, ¿verdad? Por el tema de la puñalada que le dieron. Sí. Pero ya encuentras un candidato un poco más moderado, ¿no? Tampoco el candidato incendiario, ni mucho menos, algo más moderado, con su estilo, ¿no? Su talante personal, que además le daba el hecho de ser un militar, pero además con un discurso principal sobre el todo, ¿no? El terminar con la inseguridad ciudadana en el Brasil, que es el primer problema detectado. Sin duda, y ¿no? que afecta el primer problema a todos, detectado. en todos los Entonces, estratos. claro, ahí aprovecha su figura y dice: señores, yo soy el único capaz de parar la inseguridad ciudadana. Es en un primer elemento. Y segundo elemento, el Parlamento tampoco le ha quedado muy favorable a Bolsonaro. El gran problema, y ahí sí coincido con Jorge, es de que te ha quedado una atomización de ese sistema bipartidista que existía prácticamente en el Brasil en su momento, en una cuestión muy atomizada, ¿no? Donde tienes, el PT todavía tiene una importante representación política, pese a que le ha ido a las principales figuras muy mal, pero tiene todavía ahí una presencia parlamentaria. Tienes una atomización de un partidito por acá, de otro partidito por allá, de otro partidito. No te olvides que incluso Bolsonaro está en una alianza política, está en una gran alianza política. Entonces, yo creo que esos elementos hacen de que Bolsonaro, una vez que sea presidente, porque yo coincido contigo, Seguro. no creo que exista mayor cambio, ¿no? Tenga que hacer las cosas bucólicas, pero va a estar como Trump. Oye, que Trump ha prometido que iba a incendiar el mundo, hasta ahora no lo puede hacer, ¿verdad? No, hasta ahora no ha encendido el fósforo. Exacto. La verdad es que, qué bueno, ¿no? Eso nos garantiza y eso nos tranquiliza, porque a pesar de todo, los avances de la humanidad van más allá del sujeto, ¿no es cierto? Tiene que estar nomás cubierto y amparado por todas esas instituciones que algún límite le pondrán. Para terminar el tema. Yo la verdad sí estoy muy preocupado. El escenario que estamos viviendo en América Latina es otra vez en este movimiento pendular un retorno a lo que podríamos llamar la derecha. Y me preocupa porque Brasil es el principal socio comercial que tiene Bolivia. Eso. Compartimos una frontera extensa. Si es que Bolsonaro, digamos, llegara a cumplir la promesa que ha hecho de atacar violentamente el crimen, ¿dónde van a escapar los delincuentes? Y las mafias y los cárteles. Yo estoy muy preocupado por este tema. El tema del contrato del gas. Eso a mí también me preocupa. El contrato del gas, ahora que Argentina ha dicho que dentro de 2 años va a dejar de necesitar el gas boliviano. No sé si será totalmente cierto, pero ya comienza a preocuparnos, ¿no? Y tenemos que comenzar a generar nuevas ideas acerca de qué es lo que queremos para el futuro, especialmente en un escenario en el cual estamos prácticamente rodeados de regímenes que están inclinados hacia la derecha. Perdón, solo una yapita. Si hay algo claro que ha dejado Bolsonaro en la campaña electoral, es su posición sobre Venezuela y sus aliados, entre comillas, ¿no? Eso no significa que sí, o sea, más allá de cualquier otro efecto interno en el Brasil, la política brasileña en relación al país va a cambiar, pero radicalmente, ¿no? Entonces hay que atender el tema que el próximo año estamos ante la renovación del contrato de gas con el Brasil.
cuáles serán las condiciones con las cuales quedará negociar Bolsonaro con Bolivia. El segundo elemento, cuál será el tipo de relaciones que vamos a llevar en tema con el Brasil. Yo creo que ese sí debería ser nuestro punto de atención, ¿no? Claro, y eso tal vez nos debería obligar, porque estamos hablando con la primera potencia del continente, a girar algunos elementos de política internacional que creo que van a ser absolutamente necesarios. Sí, yo creo, precisamente hablando de este tema, que el anuncio que ha hecho la Argentina de decir que dentro de 2 años va a ser independiente del gas boliviano y que más bien va a tener la capacidad de exportar su propio gas, está dirigido precisamente al Brasil, que el próximo año tiene que revisar el contrato con Bolivia. Uy, Dios mío, vamos a perder a los mejores clientes que tenemos en este momento. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que pongamos atención a esto. Déjeme, por favor, dar la vuelta a la página, porque ahora me gustaría referirme a todo este lobby que ha estado haciendo en estos días el señor Piñera, el presidente de Chile. Entre uno de esos, la presencia, la visita al Papa y hablar de ese tema. Lo que más me gustó es como el Papa le ha entregado un símbolo de paz, como diciéndole, a ver, cálmate. Vamos a ver la nota, la tengo muy interesante, y luego ya para cerrar el programa hablamos de ese tema. Fue el primer encuentro desde enero de este año, cuando la visita del Papa Francisco a Chile gatilló el terremoto en la Iglesia Católica chilena por los casos de abuso y encubrimientos, que terminó con toda la cúpula del clero renunciando en el Vaticano, hasta donde llegó el mandatario. Tuvimos una muy buena, muy cercana y muy franca reunión con el Papa Francisco. 32 minutos de conversación a puertas cerradas, donde estuvo presente la crisis de la institución y donde el propio Papa le informó de la expulsión de los obispos Francisco José Cox y Marco Antonio Órdenes del Estado clerical. Conversamos sobre la situación difícil que vive la Iglesia en Chile y sobre todo compartimos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir un verdadero renacimiento y recuperar el cariño, la cercanía del pueblo de Dios. Tras el encuentro privado fue el turno del saludo de la primera dama, quien lució esta mantilla al estilo real, donde se vivió el momento más distendido de la jornada. Risas y luego el intercambio de regalos. El mandatario obsequió esta estola hilada por una artesana de Doñigüe, mientras que el Papa Francisco se decidió por esta simbólica escultura. Pensé en un vivo que es signo de la paz. La paz es el camino. Bendición de Jorge Bergoglio, que selló este encuentro, al que siguió la reunión del mandatario con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien puso sobre la mesa el reciente fallo de La Haya por la demanda marítima boliviana. Tuvimos la oportunidad de explicarle cuál ha sido la posición permanente, de buena voluntad, de disposición de diálogo, pero de respeto al derecho internacional, a la historia, a los tratados internacionales y a nuestra soberanía. La situación de Venezuela y Nicaragua junto a las migraciones fueron otros de los temas que abordó junto a las autoridades vaticanas. Altamente simbólico el obsequio, me parece a mí, del Papa al señor Piñera. Porque todos los latinoamericanos, y afortunadamente el Papa lo es, sabemos que Chile es un país muy bélico, ¿no es cierto? Es el vecino antipático de toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu percepción? Mira qué interesante, este señor no pierde el tiempo y no solo ha estado ahí, ha estado en otros lugares, o sea, está nomás socializando el tema. Dos cosas rapiditas. La primera, que Sebastián Piñera está haciendo indudablemente un lobby muy importante para explicar el fallo de La Haya y para reforzar el tema de aliados, nitidísimo, ¿no? Está tratando de establecer muy nítidamente en varios países del mundo, especialmente con sus aliados, el hecho de lo que en Chile se llama la teoría del punto final. Así se le llama, ¿no? Lo han dicho además sus voceros. Es decir, señores, aquí se acabó un largo episodio con el tema boliviano, ¿no? O sea, que ya no nos molesten más con ese tema. El fallo de La Haya le ha puesto el punto final
a esta pretensión boliviana de tanto tiempo, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de hacer el Papa, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, entre otras cosas. En el tema del Vaticano, aparte de ese tema, que indudablemente asume una importancia, porque una de las instancias que se había aspirado con el gobierno boliviano, si es que el fallo del Haya iba a ser positivo, era de que el Vaticano sea el propiciador, el mediador del diálogo, del acercamiento, de las negociaciones entre Chile y Bolivia, ¿no? Entonces Piñera le ha dicho al Papa, mire, ya no hay necesidad de esto, aquí estás, explicado esto, esta es así la política, ¿no? Pero hay otro problema adicional, y aquí termino. El problema adicional con el Vaticano es mucho más complejo para Chile, porque Chile ha llevado adelante una determinación muy polémica para el Vaticano. Ha empezado a encarcelar a toda la jerarquía católica que ha tenido problemas con conductas sexuales y especialmente el tema de pedofilia, ¿no? Entonces era muy necesaria esta reunión en el sentido de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso dice a este momento difícil que está pasando la Iglesia Católica, ¿no? Que podría haber de alguna manera crispado, tal vez no con el Papa, pero sí con la jerarquía de la Iglesia Católica, una relación que a mí me parece importante. Tienes toda la razón, qué interesante. Y aquí veo también otra vez, ¿no? Ese toma y daca, ese juego de que ahora empiezo a encarcelar si es que tú vas a hacer a tus sacerdotes, porque tal vez tú vayas a ser el mediador de negociaciones, ¿no es cierto? O sea, seguimos en el juego de la Keiko, ¿no? Ahora te voy a encarcelar para ver si es que puedo negociar contigo. Ay, estos seres humanos. Te molestaba profundamente escuchar las declaraciones de él, porque además este tema para ellos ya estaría cerrado. Sí, me molesta mucho el hecho de que descaradamente le digan a todo el mundo de que todo está cerrado, de que siempre han querido tener buenas relaciones las élites chilenas con Bolivia o los gobiernos chilenos con Bolivia, cuando no es así. Cualquiera que haya cruzado la frontera de Bolivia a Chile sabe que esa es nuestra frontera más dura. Y sabe que eso por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia puede ser llamado libre tránsito. Y lógicamente también está el hecho de que la política de Estado boliviana es lograr un acceso libre, soberano y útil al Océano Pacífico, y eso no va a cambiar, no importa qué cosa se haya decidido en La Haya, que todavía está por revisarse, por ver cuál es su alcance. Es decir, ese camino no fue exitoso, pero vamos a buscar otro con toda seguridad. Pero esta socialización que hace a nivel internacional, de alguna manera le hace bien como país, lo está haciendo quedar bien, está consolidando. Tal vez deberíamos haber hecho nosotros lo mismo. Lo que está haciendo en este caso el presidente de Chile es lo que básicamente hacen la mayoría de los presidentes latinoamericanos cuando son elegidos, van y buscan aliados en Europa, buscan aliados en Norteamérica. Lo ha hecho el presidente Morales cuando fue elegido también, fue a Europa y obviamente a recoger el tema de alianzas. Lo que sí me deja un poco con la duda es el hecho de que ha declarado el presidente de Chile, Piñera, que a lo que ha ido a Europa es a tratar temas que tienen que ver con la agricultura, temas que tienen que ver con la educación y con ciencia y tecnología, que no son realmente los temas más importantes o más relevantes en nuestra relación con Europa. Ajá. Entonces, yo no sé honestamente si es que hayan hablado específicamente de eso, pero una cosa adicional, está yendo a hablar de agricultura cuando que todo el norte chileno depende del agua que viene de Bolivia. Exacto. Están hablando de agricultura. ¿Con qué agua realmente están queriendo desarrollar la agricultura en Chile? Ellos están trabajando, entonces a partir de ese tu análisis, yo diría, ellos ya están trabajando el tema aguas del Silala, que sería el próximo tema pendiente que hay con ellos, y en la misma corte. A ver, yo creo que el tema del lobby es muy, pero muy importante, ¿no? Desgraciadamente, Chile está girando en relación al fallo del Haya, pero por supuesto que tiene una visión estratégica geopolítica muy importante sobre el tema del Silala, y eso no lo vamos a discutir en este momento. Yo creo que lo que está haciendo Chile es hacer un acercamiento y un cierre muy importante con sus aliados estratégicos de siempre, ¿verdad? Lo ha hecho con Inglaterra, lo ha hecho con Estados Unidos, lo está haciendo con otros países de Europa, etcétera, etcétera. El problema es de que nosotros no estamos haciendo lo mismo, y eso es lo que me está preocupando. Todavía nuestro eje central de política exterior ni siquiera ha girado en relación al mar, Jorge, ha girado en relación a protección de Venezuela.
Ese es el gran problema. Es decir, hemos puesto de manera mucho más importante en los foros internacionales la defensa de Venezuela, la defensa de Nicaragua, ¿verdad? Pero sí se ha sobre tocado, otra cosa. Pero sí se ha tocado en todas las participaciones del presidente pero eso Morales. no es ese no es el problema, lo puedes tocar. No, el tema es lobby, el sí, tema es decir, a ver, nos aliaremos para este tema. Y eso no significa necesariamente, como decía la presidenta de la Cámara de Diputados hace semanas, bajarse los pantalones ante nadie. Eso es tener capacidad de negociación y de hacer lobby. A mí me preocupa mucho, le han dado en el clavo, el hecho de que Chile ya está empezando a hacer un lobby con el pretexto de la agricultura, fundamentalmente, sobre la importancia que tiene las aguas del Silala para precisamente potenciar la producción agrícola en Chile. Si yo decido poner unas plantitas que te las voy a vender. Exactamente. Si aquel señor me quite el agua, tú eres pues mi amigo para que vayamos a reclamarle. O sea, Eso es. no hay por dónde Eso es. perderse. Así Eso de es. sencillo para que nuestro pueblo lo comprenda, ¿no es cierto? Bueno. Perdón, ciencia y tecnología tiene que ver con el litio también. Hay que tener muchísima atención con eso. Por supuesto. El litio es algo importante porque de repente la estrategia fundamental del Estado boliviano es convertir al país en un centro energético, ¿no? En un nodo energético para Sudamérica, cosa que se ha pensado en principio en función del gas, pero luego obviamente ha evolucionado a tratar el tema de litio y otro tipo de energías renovables y no renovables. Entonces sí, evidentemente que hay que tratarlo, y hay que recordar que Chile en este momento es el que está de alguna manera digitando el mercado de litio a nivel mundial, y eso no lo podemos permitir simple y sencillamente porque tenemos las reservas más grandes de litio del mundo, y Bolivia está llamada a ejercer una dirección en lo que se refiere al desarrollo de este tipo de energía, de la energía que sale del litio. Con la diferencia de que este señor no para de hacer lobbies mundiales e internacionales, Pero además está que están en sus viajando, negocios. y es como parte de sus... Es de sus negocios sí. business personales. Piñera, la familia Piñera, es la magnate de los puertos peruanos. Primer elemento. ¿No son los Luxios? No solamente, no, también Piñera tiene fuertes acciones. Y los Piñera están metidos también en el negocio de litio. No nos olvidemos que son socios de varias empresas que están dedicadas a tecnificar el tema del litio. O sea, cuidado con ese elemento. Sí, no solamente es un tema geopolítico de Chile, sino también es un business personal del presidente de Chile. Qué triste, ¿no? Pobre Chile, un país que tiene dueños, ¿no? Sí, el pueblo sí, solamente sí, es la mano de correcto. obra barata. Hay dueños de ese país. Apellidos de siempre. Hablábamos de los Fujimori, Urenda, ¿no? sí. ¿Verdad? Hablábamos de los Fujimori. En Chile hay apellidos que están en el poder que no se mueven casi 100 años. Sí, así es. De repente más. ¿Verdad? Etcétera, etcétera. De repente más. De repente más. Pobre país, de verdad, hay que tenerle absoluta solidaridad a un país como es. Por otro lado, nosotros, si tengo un minuto más, no, ya no tengo, pero rapidito, hemos llegado al puerto de Hilo, el primer barco con una carga de 13.000 toneladas, que bueno, no sé si será tan trascendente, pero ha sucedido, ¿no es cierto? Algo habrá que decir al respecto. No, altamente positivo, no, pero que no sea una gaviota no hace Primavera. Verano. No hace verano, ¿no? Una O gaviota sea no que, hace bueno, verano. simbólicamente está bien, pero hay todavía que meterle muchísimo para que ese puerto sea totalmente funcional. Yo insisto en que el gobierno debería bajar las tarifas impositivas a todos los que utilicen hilo e incrementar los que utilicen. No sé si eso es permitido, pero el presidente ha estado allá recibiendo al barco y más de 600 traileros han ido a recoger toda esa mercadería que ha llegado. Cerraremos con eso. A mí me parece que el Estado boliviano lo que debería hacer es plantearse la posibilidad de generar una zona de libre comercio precisamente en esa área, Cierto. y de esa manera eliminamos de una vez por todas el contrabando que está entrando por Chile, porque no nos mintamos, la mayor parte del desarrollo, del progreso del norte de Chile no es porque Bolivia saca su carga a través de los puertos chilenos, sino porque a través de los puertos chilenos nos entra contrabando a Bolivia. Es de eso que está viviendo el norte chileno, del contrabando que claro entra que a sí. nuestro país. Entonces, Qué genial idea, que sea un puerto libre, imagínate. y que los contrabandistas dejen de serlo, que puedan hacer lo que hacen ahora por otro lugar libremente. Entonces tenemos que cambiar definitivamente la estrategia y pensarlo de una forma más amplia. Yo creo que el tema de hilo es mucho más complejo, evidentemente, porque lo que tenemos allá es un pequeño puerto
y una playa, pero nosotros no queremos playa, lo que queremos es un puerto de grandes dimensiones para poder operar de la manera más libre y conveniente para nuestro país. Y dicho sea de paso, Bolivia, con el tamaño que tiene actualmente, no solamente necesita un puerto, necesita varios en varios océanos para poder conseguir su desarrollo. De todas maneras, ya llegó ese, y ahora habría que preguntarse, para declarar un puerto libre, que sería una brillante idea, fantástica política, ¿a quiénes estarían afectando? Porque creo que por ahí va la cosa, ¿quiénes son los contrabandistas realmente? ¿Y dónde están sus redes y sus tentáculos? Que a veces es más conveniente tener muchos contrabandistas que tener un puerto libre. ¿Para qué? La verdad es que todo está así, ¿no? Amuki, como diría Amuki. Calladito, ¿no es cierto? Gracias, mi querido. No, para mí un por gusto, haber estado Verónica. acá. Jorge, qué gusto, de Marcelo. verdad. De verdad, Jorge, de la misma manera, un gusto verte. Gracias, Verónica, un placer. Bueno, nos vamos habiendo reflexionado en palabras sencillas, en análisis muy coloquial para que usted lo comprenda, porque nada de lo que sucede es del otro mundo. Son seres humanos como usted y como yo, algunos un poquito más astutos, otros un poquito más serenos, unos con más experiencia, otros con menos experiencia, pero todos al final políticos. Un abrazo, hasta la próxima.